Antes, ¿puede Sai empezar? água na chaminé lá em cima. Ok, Sí, perfecto. Buenos días, señores. Muchas gracias por su presencia acá en nuestro webinar de mayo, que vamos a tratar de trampas de vapor, ¿no? Conceptos técnicos y aplicaciones. Mi nombre es Paulo Roque, yo soy desde ARI, ¿no? Parte del grupo que es responsable comercialmente por la atención a América Latina. Y yo hablo desde Brasil, de la sucursal de ARI de Bermo, que está en la ciudad de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Con nosotros en esta presentación está el ingeniero Ignacio Alcese, que habla desde Buenos Aires, que es quien va a dar la charla a nosotros, y también el ingeniero Tony, que está acá con nosotros, que es ingeniero técnico responsable por aplicaciones y cuestiones técnicas que nos va a apoyar también. Bienvenido, Ignacio, bienvenido, Tony. Y ahora le dejo para que ustedes sigan ahí con la presentación. Señores, que tengan buen provecho en la presentación. Muchas gracias, Paulo. Bueno, mientras se van em, sumando más participantes, me presento. Yo soy Ignacio Alcese, gerente regional de Argentina, perteneciente al grupo LATAM. Bueno, yo soy ingeniero industrial con especialidad en eficiencia energética. Y bueno, y hoy vamos a hablar sobre trampas de vapor. Aquí lo tenemos a Tony Silva, que nos va a hacer algunas aclaraciones técnicas. Él es del área de ingeniería. Y les pido que cualquier duda que tengan la escriban al chat, así la levantamos y la respondemos, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Este webinar se trata de describir y explicar un poco todos los conceptos de trampas de vapor y sus aplicaciones, ¿no? Para lo cual vamos a empezar explicando cuál es la importancia, cuál es la finalidad o qué consecuencia puede tener una buena o una mala instalación de una trampa de vapor, ¿no? Bueno, su funcionamiento afecta a la calidad del vapor, ¿no? Básicamente vamos a explicar un poco que la trampa tiene una única finalidad, que es retener el calor latente en un proceso de intercambio indirecto, o sea, el calor que tiene el vapor, y drenar el condensado, que es eh, parte del vapor que se transformó al estado líquido y que tiene, por supuesto, su calor sensible, pero que es muy menor al calor que tiene el vapor, ¿no? Entonces, digamos, una trampa con fallas puede afectar el rendimiento térmico del equipo, ¿no? Y cuando hay pérdidas, bueno, directamente eso afecta la eficiencia de la planta porque estamos perdiendo vapor vivo, ¿no? Así que básicamente, si hablamos de eficiencia, hablamos de productividad, así que tener una buena gestión de las trampas de vapor en su instalación les va a ayudar a mejorar la productividad de la planta entera, ¿no? Vamos a arrancar con el principio básico. A la trampa de vapor le voy a pedir una sola cosa, ¿sí? Lo único que le pido a la trampa es reteneme vapor, descarga condensado. Después vamos a ver bajo qué condiciones, sube enfriamiento, no sube enfriamiento, pero básicamente, como dice la palabra aquí, por lo menos en Argentina, hablamos de trampa de vapor, es algo que retiene el vapor. En otros países se habla de purgadores, claro, hace las dos cosas, retiene el vapor y purga el condensado. Y para eso, la trampa, que es un elemento mecánico, que digamos, en los conceptos básicos no requiere una energía externa, va a necesitar una presión diferencial. Cuando hablamos de presión diferencial, significa la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida, ¿sí? Hay un mínimo de presión que requiere para que la trampa funcione como tal, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tenemos un equipamiento que puede ser un intercambiador de calor, una camisa calefaccionada, un sistema de calentamiento de aire. Generalmente las trampas se colocan en la parte inferior. ¿Para qué? Bueno, para ganar un poco de presión hidrostática en la entrada. La realidad es que todo el circuito de retorno de condensado se suele colocar en la parte inferior y claro, después en algún momento este
condensado recogido de todas las múltiples trampas de la instalación tiene que subir a alimentar un tanque de alimentación de caldera, ¿no? Que generalmente está elevado. Entonces, ¿cuál sería la presión que retiene la entrada? Bueno, tenemos un vapor de entrada, el equipamiento va a generar una pérdida de carga y esa es la presión que va a llegar a la trampa. Y después, la trampa va a tener que vencer una contrapresión que tiene que ver con, bueno, todos los codos, filtros y la altura que tenga que superar para llegar al tanque de alimentación de caldera. Entonces, básicamente, tenemos que jugar un poco con la presión de entrada y la salida de las trampas, ¿no? Aquí hay una regla general que dice que más o menos 7 metros de elevación de condensado equivalen a un bar de contrapresión, ¿sí? Con lo cual tenemos que tener cuidado con la altura de los tanques de alimentación de caldera porque si no la contrapresión puede ser mayor. ¿Existen sistemas de bombeo de condensado? Claro que sí. Se trata de que la instalación no los necesite, pero en el caso de que necesitemos trabajar con presiones mucho más bajas, el condensado puede ser bombeado y es un tema que vamos a charlar en otro webinar que sea específico de sistemas de retorno de condensado, ¿sí? Aquí está un poco un ejemplo en un skid un diseño 3D, donde se muestra un poco cómo es el cuadro de trampeo y cómo es la inserción al sistema de retorno de condensado. Generalmente son líneas descendentes en 45 grados. Fíjense la diferencia de diámetro en la descarga de condensado y la cañería de retorno, que es muchísimo más grande, porque bueno, me estoy adelantando a otros temas, pero el condensado de alguna manera cuando entra a la cañería se despresuriza y genera un vapor flash, entonces hay que dimensionarlo teniendo en cuenta esa característica que es inevitable, ¿no? Em, y respecto a este tema de las presiones, vamos a mostrarle un ejemplo muy práctico y muy habitual que existe en procesos de intercambio de calor con intercambiadores, ¿no? Em, los que conozcan un poco el tema sabrán que para alimentar un intercambiador con vapor se requiere un sistema modulante, ¿no? Que regule el caudal de acuerdo a una temperatura de salida deseada. Así que tenemos un PT100 que alimenta a un controlador y el controlador alimenta a un actuador, que en este caso es eléctrico, puede ser neumático. Y esto lo que le va a decir es abrir o cerrar respecto a la temperatura de salida. Claro, abrir y cerrar implica generar mayor o menor delta P, o sea, diferencial de presión. Entonces, con la válvula totalmente abierta, este vapor entra a 4 kilos y a lo mejor entre lo que pierde la válvula y lo que pierde en el circuito de intercambiador, a lo mejor pierde 0,2 bar o 0,3 y estamos bien porque vamos a tener un vapor de a lo sumo 3,5, 3,6 con una contrapresión de 2 bar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la válvula empieza a cerrar? Porque, bueno, llegué a la temperatura, necesitaba 60 grados, estoy en 58,5 y la válvula ya va ajustando su PID y me dice cerrá, cerrá. Bueno, va a llegar un punto en el cual ya el vapor o ingresa a menor presión o la válvula trabaja del todo cerrada. Entonces puede ocurrir que esta presión en aguas arriba de la trampa sea inferior a la contrapresión. Y en este caso la trampa no va a funcionar. Y cuando no funciona la trampa, ¿qué va a ocurrir? Y va a empezar a anegar o inundar la cañería y el circuito interno del intercambiador, afectando la productividad o la tasa de transferencia, ¿sí? Esto es algo bastante estudiado, se llama efecto Stoll y es un tema que se tiene que tener en cuenta a la hora de dimensionar sobre todo las válvulas de control y las trampas. ¿Tiene solución? Por supuesto, ¿no? Se puede trabajar sobre la rangueabilidad de la válvula, se puede colocar trampas, eh, sistema bombas trampas, que cuando la presión diferencial no les dé, utilicen una corriente de vapor matriz o aire comprimido, ¿sí? Pero se trata de evitar este problema, ¿no? Porque esto genera un loop inestable que después va a afectar el funcionamiento del intercambiador. Así que bueno, con esto los convencí que la elección de la trampa es algo importante.
Ustedes saben que hay distintos tipos de trampas con distintos conceptos. Vamos a explicar algunos de ellos, los más importantes. El concepto de termodinámico, que utiliza la diferencia de velocidad entre el vapor y el condensado. Básicamente tiene que haber una diferencia en alguna magnitud física para que la trampa diga, ah, acá hay vapor, cierro, ah, acá hay condensado, abro. Básicamente es eso. Vamos a hablar de sistemas termostáticos que trabajan por dilatación y por supuesto hay algunos sistemas que trabajan por agujero fijo, no es lo que vamos a explicar hoy. Y el sistema más fácil de entender, que es el de la boya, que es el que ustedes habrán visto en su inodoro o en sus sanitarios, que trabaja por diferencia de densidad. Esto es un poco lo que vamos a explicar hoy en la presentación, ¿no? Vamos a empezar por el concepto más utilizado para equipos de proceso, que es la trampa flotador. ARI tiene el modelo Kona S o el modelo Kona SC de alto rendimiento. Como ustedes verán acá, esto tiene un sistema donde recibe la mezcla de vapor y condensado, y el condensado, en la medida que se va acumulando, ¿sí?, va haciendo subir esta boya o esta esfera, que por supuesto tiene su contrapresión, ¿no? Acá vamos a explicar un poco un ejemplo del sistema, donde ustedes van a ver que acá está la boya, que es la que se va a elevar o bajar de acuerdo al nivel, y esta boya va a mover solidariamente un sistema de contrapeso mecánico que lo que hace es que esta esfera, que es mucho más pequeña, abre o cierra un orificio, ¿sí? Entonces acá me va a ayudar un poquito Tony explicando un poco el sistema de contrapeso, ¿no? Pero básicamente acá lo que hay que entender es que la diferencia de nivel, debido a la diferencia de densidad, va a hacer que este sistema suba o baja de acuerdo al nivel que recibe. Tony, ¿puedes explicar cómo opera la fuerza de empuje en la medida que esta boya sube o se eleva? Yo hago la traducción, no se preocupe. Sí. Sim, sim. A força que existe, na verdade, é um torque, né, La, la- Inácio? la fuerza que actúa en realidad es un torque, claro, É, efectivamente. sim, entre o ponto de fixação da bola, Entre el até, punto de fijación de la bola, de la esfera, sí, correto, até o centro da bola. hasta el centro de la esfera, sí, correcto, Exato. Então, conforme o nível de condensado vai arriba, sí. o sistema tem força para abrir o orifício de passagem de condensado. De acuerdo al nivel que se va acumulando de condensado, el nivel genera un empuje sobre la bola y esto hace que genere un movimiento ascendente, en realidad es de rotación, y ese movimiento de rotación hace que se separe la bola de la esfera, ¿verdad? Sim. E quanto maior a pressão de trabalho, menor é o orifício, Bien. de passagem. Cuando mayor es la presión de trabajo, la presión diferencial, este orificio se va a ir reduciendo, ¿no? Esto es una cuestión de diseño que cuando se selecciona la trampa se especifica, ¿no? Y cuando cae el nivel de condensado, ¿qué es lo que ocurre, Tony? O processo será, ao contrário, né? Inversamente do que nós estamos falando. Então, a bola vai começar a baixar Ujú. e a pequena esfera vai começar a fechar o orifício de passagem de condensado. La esfera va a empezar a bajar, la esfera tiene su contrapeso propio y ese contrapeso lo que va a hacer es que esta esfera se vaya pegando sobre el asiento, generando el efecto de cierre, y ahí evito que el vapor circule. Así que es un sistema muy sencillo, muy utilizado y muy efectivo, ¿no? ¿Sí? Como se imaginarán, o bueno, o no se imaginarán, este tipo de trampa, ni bien llega a un nivel de condensado, descarga por nivel. Entonces, lo descarga al punto de saturación. ¿Qué significa el punto de saturación? Ustedes saben que por termodinámica, los fluidos entran en equilibrio con su temperatura y de acuerdo a la presión, ¿no? Entonces, si estamos a una presión atmosférica, va a ser 100 grados. Generalmente estamos con una presión
elevada, 1,5 kg, 2 kilos. Entonces, este tipo de trampa va a descargar a una presión elevada y a una temperatura en equilibrio con esa presión. Por supuesto que cuando se encuentre con un sistema de baja presión, bueno, va a generar el efecto flash que hemos explicado en otras presentaciones. Entonces, este es un tipo de trampa que tiene la característica que todo lo que recibe de condensado lo descarga, no hay posibilidad de que haya acumulación, es una trampa muy segura, pero descarga a temperatura de saturación. Una cosa importante a tener en cuenta, la gente que dimensiona sistemas de conexión, de trampas, la descarga de un intercambiador, es que las trampas se dimensionan de acuerdo a su capacidad de descarga, ¿no? Eh, Se supone que ustedes saben el caudal de vapor que tiene que entrar un intercambiador en una condición de máxima, ¿sí? Con la máxima diferencial de temperatura. Bueno, en función de eso y de acuerdo al área de placas, el procesista tiene que decir, bueno, acá va a entrar, no sé, 800 kilos de vapor hora como máximo. Y estos 800 de kilos hora de vapor, nosotros tenemos que saber qué presión de entrada tenemos y qué contrapresión y dimensionar una trampa que tenga un diámetro de acuerdo a la capacidad de descarga. Después vamos a ver criterios de dimensionamiento, pero quédense con esa idea, ¿no? De que la trampa se dimensiona por diámetro y por su presión diferencial. R5, R10, R14 es la presión diferencial en bar, ¿no? Así que este es un sistema digamos, algo característico que tienen las boyas de Kona S, que son eh, boyas muy reforzadas que toleran una presión diferencial muy alta. Fíjense lo que puede ocurrir con una boya al tener digamos, al no poder soportar la presión eh, alta en el sistema y que pueden llegar a deformarse, ¿sí? Cosas que no pueden ocurrir. Nosotros podemos trabajar con sistemas de hasta 200 bar. Esto es una ventaja competitiva. Y aquí vamos a empezar a explicar los detalles técnicos que tiene la trampa Kona respecto a, bueno, a los que pueden encontrar en el mercado, ¿no? El diseño de bola es deslizante, ¿m? Pero está guiada de alguna manera, no es una esfera libre como tienen por ahí otros fabricantes, pero es una esfera guiada. Eso significa que de alguna manera el contacto entre la bola y el canal va a tener va a estar guiado, va a tener un punto de contacto. No es que la bola puede tomar distintas funciones, con lo cual el desgaste se reduce, o sea, se controla, ¿no? Y otra cosa interesante que tienen estas trampas es que dentro de ellos tienen su propia válvula de retención, ¿no? No sé si ustedes saben que en realidad la trampa debería estar dentro de un cuadro que tenga válvula de corte, válvula de retención, filtro, montones de cosas para asegurar que la trampa funcione correctamente. Esta trampa tiene incorporada un disco de retención con difusores de flujo. Esto básicamente para que cuando descarga el condensado no descargue en un único sentido, sino que se divida el flujo. Esto es para evitar una corriente abrasiva que pueda llegar a dañar el cuerpo de la trampa, ¿sí? Y otro tema importante es cuando arrancamos el proceso, lo primero que ve la trampa que es aire. Está barriendo todo el aire de la cañería. El aire es un gas no condensable que lo tenemos que eliminar porque nos complica en la transferencia de calor. Bueno, esta trampa tiene adentro su elemento termostático que cuando detecta baja temperatura descarga libre. Cuando empieza a encontrar temperaturas mayores, ya vamos a ver el efecto, este sistema va a cerrar. Entonces es una trampa que es muy buena eliminadora de aire. ¿Mm? Y además tiene un filtro interno incorporado, con lo cual no es lo que nosotros recomendamos, pero la realidad es que este sistema solo podría cumplir todos los requerimientos que requiere un cuadro de trampeo con una única trampa, ¿no? Aquí estamos explicando un poco el efecto del conjunto bimetálico. Acá ven, Tony, ¿puedes explicar esto? ¿Por qué esta tubería está tomando en este sentido? Digamos, tiene una toma de fluido en la parte superior de la trampa.
Sim, Inácio, essa pequena tuberia é responsável por eliminar o ar, porque Claro. o ar fica na parte superior da tampa e é lá que ele tem que ser, daquele local que ele precisa ser retirado. O sea que básicamente va a estar sensando el fluido que está en la parte superior y que cuando haya aire de baja temperatura, el sistema termostático, mientras vea baja temperatura, lo va a dejar pasar, lo va a eliminar. Y esto es una ventaja interesante a la hora de minimizar los tiempos de startup de los procesos. Muchas veces las plantas tienen que arrancar 1 hora, 2 horas antes y esperar a que el sistema entre en régimen. Y justamente por es eso, ¿no? Es la descarga del condensado, la eliminación del aire hasta que todo entra en régimen. Estos elementos termostáticos permiten minimizar eso, ¿no? Acá el vacío tiene el aire acumulado en la parte superior de la trampa. Acá está un poco la explicación. Bueno, esto es una adaptación especial de las trampas Kona que se utiliza en algunas aplicaciones especiales, por ejemplo, industrias papeleras que trabajan con cilindros rotativos, ¿sí? El cilindro rotativo tiene una característica que justamente la toma de descarga de la trampa a veces puede encontrar condensado, a veces vapor, entonces se puede llegar a generar un efecto de bloqueo eh, a la trampa, con lo cual la trampa queda bloqueada y no puede descargar porque en algún momento tiene esta situación de condensado y vapor. Para eso lo que se hace es colocar un elemento de bypass, en este caso externo, que lo que permite es que una pequeña corriente muy regulada con una válvula aguja descargue en forma controlada y así evite el bloqueo de la trampa, ¿sí? Esto es básicamente un sistema que se llama SLR, de alta capacidad, y es básicamente lo que permite que estas trampas funcionen en aquellas aplicaciones especiales, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta respecto a este tipo de trampas? ¿Alguien en el chat quiere consultar algo? ¿Se entendió? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Bueno, No, por ahora no, Ignacio. Seguimos adelante. seguimos adelante. Ahora vamos a explicar otro modelo de trampa con otro concepto que se llama el purgador termostático bimetálico y que Ari tiene su diseño, se llama Kona B. Este concepto de trampa funciona por otro principio, ¿no? Básicamente son chapas soldadas, distintas aleaciones, en las cuales al recibir un fluido de alta temperatura se van a deformar. Y yo voy a utilizar esa deformación para generar un desplazamiento axial que lo que me haga es separar em, una bola y dejar abierto un canal de descarga, ¿no? Entonces, básicamente, en el concepto anterior yo utilizaba la diferencia de densidad creando un nivel y la boya de alguna manera trabajaba por flotabilidad. Y este tipo de trampas va a trabajar por diferencias de temperatura. Y esa diferencia de temperatura en la placa bimetálica generan esta deformación. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? El sistema trabaja cerrado, digamos, normal cerrado, cuando está trabajando a baja temperatura, está, digamos, llamámoslo normal abierto, eh, en situación de frío, y cuando empieza a tener temperatura, estas placas se empiezan a separar, y al separarse ustedes van viendo que esta bola va pegándose el asiento y impidiendo la fuga de vapor. Pero tiene una ventaja este tipo de trampas que no tienen otras, que es yo puedo regular de acuerdo al grado al tipo de placa o el diseño, el grado de subenfriamiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, yo el condensado en el concepto anterior no me queda otra que descargarlo a la temperatura de saturación. Mientras que en los elementos o los purgadores termostáticos, yo puedo trabajar por debajo de la curva de saturación entregando un condensado subenfriado. ¿Y esto por qué sería una ventaja? Y es una ventaja porque de alguna manera estoy aprovechando un poco el calor sensible del condensado y además evito que cuando el condensado entra en una zona de baja presión, flashee, y si yo no aprovecho ese vapor flash, es una pérdida.
Entonces, de acuerdo al conjunto de placas y al tipo de resorte de compensación, yo puedo ajustar el grado de subenfriamiento a partir del cual permito que abra, ¿no? O sea, puedo de alguna manera retener el condensado y hasta que no baje cierta temperatura no lo dejo salir. De alguna manera le pido esto, ¿no? Entonces, bueno, se habla para dimensionar esto, se habla de un grado de desvío o diferencia respecto a la temperatura de saturación, ¿sí? Esto cambia de acuerdo a la geometría de las placas y el resorte. ¿Sí? El resorte de ARI tiene justamente esta característica, ¿no? De permitir trabajar con los grados de subenfriamiento y tiene un diseño eh, particular, diseño bajo licencia ARI, ¿no? Acá vamos a ver un poco la diferencia que tiene el diseño de ARI respecto a lo que se puede encontrar en el mercado. Bueno, al tener mayor superficie de contacto, permite una apertura estable, ¿sí? Con lo cual se permite una mayor carrera, ¿no? Una rangueabilidad del vástago abriendo y cerrando, lo cual permite, eh, nada, tener mejor control sobre el sistema, ¿no? Em, y además, al tener mayor superficie de contacto, permite una reacción un poco más rápida, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se dice de estas trampas? Que son muy buenas, pero que obviamente, como trabajan sobre la dilatación de un material por efecto de conducción, de calor, la velocidad no es tan rápida como en un flotador, donde, bueno, obviamente llego al nivel y automáticamente la boya puede tomar posición de abertura y cerrada en pocos segundos. Acá hay una curva de calentamiento y esa curva de calentamiento y de enfriamiento va a definir un poco la capacidad de respuesta a esta trampa, ¿no? Va a recibir mucho calor, va a tardar en calentarse, las placas van a dilatarse, el sistema va a cerrar y después se va a enfriar, o sea que son ciclos donde se requiere que la trampa esté ubicada dentro de una pierna de condensado para justamente permitir ese subenfriamiento y que además funcione como pulmón, ¿no? Acá vemos también que el diseño de descarga de la trampa, esto a lo mejor lo puede explicar Tony, tiene un sistema especial que no requiere juntas, ¿sí? Sino que tiene un diseño particular. Tony, ¿puedes explicar cómo es este diseño particular de la Kona B? Sim, Inácio, a usinagem, né, Sí, da tampa e do corpo el maquinado del cuerpo y el tapón é feito de uma maneira que não é necessário ou ele possui uma precisão está construido de una manera que posee una precisión muito grande que não gera vazamentos quando as duas peças estão montadas. que no genera pérdidas o pérdidas de caudal cuando las piezas están montadas, ¿no? Esto tiene que ver con la precisión dimensional que está hablando Tony. Exato. E utilizamos essa graça especial porque quando hablamos de conexões com aço inoxidável, sempre existe a possibilidade de travamento, bloqueio Claro. das duas partes. Estas piezas básicamente están roscadas una sobre la otra, sin juntas, pero claro, al trabajar con acero inoxidable existe la posibilidad de que se traben y que sea difícil desenroscar. Esto estamos hablando en tema de mantenimiento. Por eso es que Ari tiene como diseño utilizar una pasta lubricante, obviamente resistente a alta temperatura, que permite un desmontaje fácil. Así que, bueno, Ok. básicamente esta es una ventaja eh, particular que tiene Ari respecto a otros fabricantes y por eso es que se puede utilizar en aplicaciones incluso bastante exigentes. Ahora Ok. vamos a ver. Ignacio, Sí, tenemos una pregunta sí, cómo no. del señor Miguel. ¿Cuál es el rango de temperatura de descarga de la Bien, Kona B? bien, buena pregunta y ahí lo vamos a ver cuando mostremos la curva de operación.
Gracias por la pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de esta trampa? Es una trampa muy resistente a golpe de ariete. Bueno, ya hablamos de que se puede regular el grado de su enfriamiento, así que no hay posibilidad de flash. Es una trampa por excelencia, excelente eliminadora de aire y gases no condensables. Em, Asiento y sistema de tapón pasante, el flujo tiende a abrir y garantiza la funcionalidad de retención. O sea que esta trampa funciona también como retención, ¿sí? Acá está un poco la pregunta, acá tenemos la curva de presión y temperatura. Fíjense que podemos trabajar con temperaturas 225, casi 250 grados y con presiones bastante altas de 32 kilos, em, con lo cual esto se puede utilizar también para circuitos de vapor sobrecalentados, ¿sí? Así que ARI utiliza esta trampa en muchas aplicaciones donde antiguamente se utilizaba trampas termodinámicas justamente por esta ventaja en su diseño que le permite trabajar con temperaturas y presiones altas y ser una trampa que tiene mayor vida útil, ¿no? Acá vemos una condición bastante más extrema de presión. Esto se utiliza más para centrales térmicas que trabajan con presiones bastante más altas y que de alguna manera, de acuerdo a la aleación, acá generalmente se trabaja con inoxidable, acá 1.4405, de acuerdo a las conexiones, que en este caso son roscadas o socket well, se puede trabajar ANSI 1500, ANSI 3000, o sea que en aplicaciones muy extremas, esta trampa tiene su aplicación. De hecho, es la trampa más robusta y que se adapta mejor a las condiciones más extremas de presión y temperatura. ¿Sí? Acá vemos de nuevo, no se olviden el tema de la curva de descarga, ¿sí? De acuerdo a la presión diferencial, cuál es el caudal que tiene que descargar. A veces es una estimación, un cálculo, la trampa está dentro de una cañería de descarga y bueno, y esa cañería tiene un área que podemos definir de acuerdo al diámetro. Si está aislada o no aislada, podemos estimar una tasa de condensación y esa tasa de condensación va a ser lo que tiene que descargar la trampa. Así que incluso cuando no hay datos, con algún relevamiento se puede estimar el caudal que tiene que desalojar la trampa y esto es fundamental. Trabajar sobre dimensionamiento y no sobre tengo 1 pulgada, 2 pulgadas o eso. Dentro de el mismo principio de purgadores que descargan de acuerdo a diferencia de temperatura, tenemos el purgador termostático de tipo membrana. ¿Y qué diferencia tiene respecto al Kona B, que era bimetálico? Bueno, en vez de tener placas soldadas, este sistema tiene una cápsula y adentro de su cápsula tiene, a ver si puedo mejor, ¿sí? Tiene una mezcla de agua y el alcohol perfectamente graduada, ¿sí? Con lo cual, cuando ingresa el fluido, ¿sí? Esta cápsula se va a dilatar de acuerdo a su presión de vapor, de acuerdo a la temperatura que reciba, y esa dilatación va a generar de nuevo un movimiento axial que permita la apertura o cierre de un elemento obturador, ¿sí? Entonces acá estamos viendo un poco el diseño. ¿Dónde se utiliza más estas trampas? Bueno, son por excelencia las trampas que se utilizan para eliminador de aire, pero de toda la instalación, ¿no? En un fin de línea, vamos a mirar al final de la charla aplicaciones, pero es una trampa que funciona muy bien cuando hay grandes diferencias de temperatura. E imagínense, la temperatura del vapor respecto del aire es muy importante, ¿sí? Y por supuesto también tiene una respuesta por debajo de la curva de saturación que se puede controlar. O sea que en ese sentido es similar a la bimetálica, entregando un condensado subenfriado, ¿no? Así que en este sentido también las cápsulas, digamos, las membranas tienen distintos tipos de cápsula. A lo mejor Tony nos puede desanar un poco mejor las diferencias entre una cápsula K1, K2 y K3. Tony, Sim, Inácio, cada cápsula existe diferencial de pressão en cada cápsula existe un diferencial de presión
que dessa maneira podemos utilizar ou aproveitar melhor o calor sensível. Podemos aprovechar, de acuerdo a esto, el calor sensible. Por exemplo, se precisamos calentar uma água a 50 grados, Si, por ejemplo, necesitamos calentar agua a 50 grados, sí. não é necessário uma membrana que tenha um diferencial muito pequeno em relação à temperatura de saturação do vapor. En ese caso, no es necesario trabajar con una cápsula que tenga un diferencial pequeño respecto de la temperatura de saturación. Aquí en las abscisas, perdón, aclaro, cuando vemos grados, no son grados, sino la diferencia de grados respecto a la temperatura de saturación. Sí, Tony. Bueno, Ok, eso está bien. Entonces, básicamente lo que permite estas cápsulas es cuánto me alejo respecto a la temperatura de saturación. Claro, yo estoy calentando un sistema de agua, y como decía Tony en el ejemplo, necesito 50 grados, y claro, no es un sistema que vaya a cambiar su temperatura rápidamente, no es un intercambiador de calor que de repente puede subir o bajar de acuerdo a la carga térmica. Es un sistema que yo tengo que mantener, que tiene su inercia térmica y que 50 grados más menos 5, entonces tengo todo un sistema de serpentina. Entonces, en este sistema donde no hay una gran demanda térmica o una variación o un gradiente de temperatura, yo lo que voy a tratar de hacer es el vapor con su calor sensible y latente, aprovecharlo al máximo. Entonces, si yo necesito mantener, o sea, al principio voy a tener agua a 20 grados, voy a tener mucha carga térmica, de carga de condensado, y después lo que necesito es mantener las pérdidas que pueda llegar a tener el tanque. En ese caso, este tipo de trampas lo que permiten es, con el calor sensible, mantener la temperatura y descargar un condensado muy subenfriado que, nada, como que a nivel eficiencia energética yo le aproveché todo el calor posible y nada, funcionan en este tipo de aplicaciones. ¿Mm? Acá vemos un ejemplo de tipos de membranas. Hay membranas de bajo caudal, de alto caudal. Estas membranas son reemplazables, ¿sí? Por supuesto. Se pueden intercambiar de acuerdo a lo que se requiera. ¿Mm? Y acá vemos un poco las características que tiene la membrana de la Kona M respecto a otras membranas que se puede conseguir en el mercado. Es una membrana de doble pared, muy resistente a golpes de ariete. El área de cierre de la membrana es reforzada por una placa mecánica, o sea que hay poco riesgo de que se pierda el fluido dentro, ¿no? El fluido interno, que es el que me permite la dilatación, está muy bien protegido. Y bueno, y si la membrana está en buenas condiciones, el sistema va a funcionar, digamos, no hay mucha más historia. Es un sistema que trabaja por dilatación. Mientras la membrana esté bien, es raro que haya un desgaste excesivo. Conjunto regulador completo, retención. Bueno, esto es un poco un ejemplo de corte, cómo está armado el conjunto regulador, ¿no? Que es la membrana, el vástago y el sistema de cierre, ¿no? Mm. Y tiene un sistema difusor incorporado. Bueno, esto es algo que suele colocar ARI dentro de su diseño para evitar justamente la descarga en un chorro directo del condensado, sino que divide el flujo y esto es para evitar problemas de abrasión. Bueno, tiene su curva de caudal, generalmente es una curva de bajo caudal, no es una trampa de alto caudal. Acá vemos los rangos de temperatura que podemos trabajar, incluso con temperaturas altas. El perfil es bastante parecido al de la Kona B. Y bueno, y después vamos a... ¿Cómo venimos de tiempo? Estamos bien, ¿no? Sí, sí. Vamos a explicar otro concepto de trampa, de purgador. En este caso es termodinámico, que utiliza otro principio, ¿sí? Recordando un poco, la de flotador utilizaba la diferencia de densidad. Las trampas termostáticas, las dos que vimos recientemente, utilizaban la diferencia de temperatura. Y el purgador termodinámico va a funcionar por otro efecto que vamos a explicar ahora de Venturi, y básicamente tiene que ver con la diferencia de velocidad.
¿sí? El vapor va a circular a una velocidad bien distinta al ser un fluido gaseoso, eh, compresible, que un condensado. Entonces, el sistema consta eh, de un cuerpo, acá incluye un strainer, un filtro y una tapa. Y dentro de esa tapa, este sistema tiene como una especie de moneda o tapa flotante que puede subir o bajar, ¿no? Entonces, al ingresar el fluido va a ingresar, en este caso condensado frío, ¿sí? El condensado va a ingresar a baja velocidad. Esta velocidad además le va a generar una fuerza hidrostática que lo que va a hacer es levantar la tapa y va a descargar, ¿sí? Descargar con una serie de orificios, ¿no? Esta es la situación de descarga de condensado frío, de alguna manera, ¿sí? Em, Ahora, en la medida que esto empiece a transformarse ya en vapor, ¿sí? El vapor va a empezar a circular a otra velocidad. Y al circular a otra velocidad, ¿qué es lo que nos dice Bernoulli? Básicamente el concepto es, cuando vos tenés una velocidad de pasaje y la reducís, ¿sí? Porque evidentemente la haces pasar de un diámetro a un diámetro mucho más chico, aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, baja la presión. Entonces, cuando vos generas una zona de baja presión en un sistema flotante, el sistema va a tender a pegarse, bloqueando los orificios de salida. Claro, esto se bloquea y cierra, y entonces evita circular vapor. Claro, pero yo sigo teniendo vapor arriba de, digamos, del sistema, ¿no? De este sistema móvil. Cuando se rompe este sistema, acá no lo explicamos, pero básicamente este vapor que queda acá arriba tiene que condensarse, ¿sí? O sea, hay un tiempo en el cual este vapor se enfría, por eso se recomienda que estas tapas no sean aisladas, porque en el intercambio con la atmósfera este vapor se enfría, y ustedes saben que cuando hay una masa de vapor y condensa, el condensado ocupa menos volumen, entonces nuevamente levanta la tapa hacia arriba y permite de nuevo la descarga del condensado. Entonces, es un tipo de trampa que funciona por ciclos, ¿no? Tiene una capacidad de descarga muy alta, fíjense que incluso una de media pulgada con presiones altas de 6 kilos puede descargar 200, 300. Una de 1 pulgada descarga arriba de, no sé, 800 kilos hora, ¿sí? Puede trabajar con presiones incluso muy altas. Hay diseños de trampas termodinámicas de hasta 21 bar, hay otros de hasta 42 bar, ¿sí? Es una trampa que requiere una mínima presión diferencial, ¿sí? Porque justamente tiene que levantar el sistema, tiene que de alguna manera vencer una contrapresión que le genera esa moneda, ¿sí? Entonces, es la trampa más utilizada en la industria para drenar línea, ¿no? Para drenar sistemas de, bueno, de drenaje de línea, ¿no? Muchas veces yo las he visto en auditorías utilizadas a la descarga de intercambiador. Esto no es recomendable porque justamente por este principio que les mostré, es una trampa que va a descargar en forma intermitente y por ciclos, ¿no? Va a recibir condensado, después va a recibir vapor, se va a cerrar, va a condensar el vapor, va de nuevo a abrirse. Y además, por el principio de funcionamiento, vamos a explicar, ¿sí? Es una trampa que necesita una fuga de vapor para funcionar, ¿no? Por este sistema de que necesita recibir vapor, ver ese vapor circulando, ve vapor, alta velocidad, baja presión y recién ahí cierra. O sea que necesita una fuga de vapor para cerrar. Por lo cual muchas veces es una bomba, es una trampa que energéticamente está en contra de lo que es eficiencia energética porque de alguna manera tiene una pérdida de vapor. Acá vemos un ejemplo de una pérdida de 2 kilos en 600 horas en un mes. Es una trampa que te pierde 1200 kilos de vapor por mes. Entonces, ténganlo en cuenta. Además, tiene otro problema que al tener una gran capacidad de descarga, y si el procesista no lo tiene en cuenta eso,
tiene una descarga de 1 pulgada, coloco una trampa de 1 pulgada. Y al trabajar con una trampa sobredimensionada, esa monedita que el cierre está todo el tiempo abriendo y cerrando, taca, tac, que nosotros llamamos raleando, y entonces al tener múltiples puntos de contacto se termina desgastando el asiento, que por supuesto es un acero endurecido, pero que al trabajar mecánicamente de esa manera, termina desgastándose, generando fallas de tipo abierta. O sea, cuando desgasta el asiento, la trampa quiere cerrar, pero el vapor tiene una pérdida. Con lo cual es una trampa que tiene desventajas, vamos a explicar, ¿no? Asiento no integrado al cuerpo, falla debido a desgaste, entonces son trampas que eventualmente necesitan un reemplazo del cuerpo o del sistema de cierre. Son alteradas por las condiciones climáticas, ¿sí? O sea que eh, nada, ¿sí? Digamos, si uno quiere ver cómo funciona una trampa, antes lo que hacían era los viejos mecánicos le tiraban un vaso de agua acá sobre la tapa y entonces obligaban a despegar el asiento y entonces se daban cuenta si la trampa despegaba o no, ¿sí? Em, y requiere una presión, ¿sí? Una presión diferencial arriba de 1 kilo, ¿sí? 1,5 kilos para que funcione bien. Em, no es una buena trampa eliminadora de aire porque claro, el aire y el vapor más o menos son fluidos que trabajan a la misma velocidad, entonces la trampa no va a detectar esa diferencia de velocidad. No es una trampa buena eliminadora de aire. Eh, claro, no, es una trampa que no detecta diferencias de temperatura, solamente de velocidad. ¿M? Y trabajan en forma intermitente, ¿sí? Y tiene esas pérdidas. Lo que tiene la trampa termodinámica de ARI, la CONA TD, es de nuevo un diseño con una precisión dimensional que no requiere junta, ¿no? Es bastante parecido a lo que estuvimos charlando. Es un sistema que está mecanizado de tal manera que la tapa está roscada sobre el cuerpo, ¿sí? Acá vemos el diseño. Y por supuesto con una pasta lubricante para permitir el desmontaje y, y el reemplazo, ¿no? Básicamente son trampas que son que se pueden mantener haciendo el cambio de los repuestos correspondientes, ¿no? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Alguna consulta? Estamos bien, ¿no? ¿Se entendió este último concepto que por ahí es un poco más difícil o menos trivial? La trampa termodinámica. ¿Vamos bien? Sí, sí, Ignacio, adelante. Vamos adelante. Entonces, ahora ya describimos los conceptos principales de trampa y ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué necesito yo para dimensionar la trampa? Está bien, me explicaste esto, lo otro. Bueno, los datos mínimos de entrada es saber dónde se va a instalar la trampa. Va a ser a la salida de un intercambiador, a la salida de un tanque de calentamiento, un sistema de calentamiento de aire, no sé, un drenaje de una turbina. Es muy importante saber dónde está. Estamos trabajando con vapor saturado, a qué presión, estamos trabajando con vapor sobrecalentado, en ese caso voy a necesitar los datos de presión y de temperatura, o no, es un venteo de aire, bueno, el fluido es importante, y por supuesto las condiciones de presión y temperatura, no solo en la entrada, sino también en la salida, cosa que a veces es difícil saber, ¿no? El cliente muchas veces no sabe cuál es la contrapresión que tiene el sistema de retorno condensado, pero a lo mejor te puede decir, bueno, es una cañería de 4 pulgadas, tiene que subir 8 metros, bueno, y ahí se puede hacer una especie de cálculo, ¿no? Y por supuesto, como les expliqué, el caudal de descarga, ¿sí? Alguien tiene que saber esa trampa, cuántos kilos de vapor, que después van a tornarse en condensado cuando se da su entalpía, tiene que descargar esa trampa. Esa trampa tiene que tener una capacidad de descarga bien definida. Y lo que nosotros hacemos, ¿sí? Bueno, esta es hablando de la función, ¿no? Función de drenaje de un colector, drenaje de línea, acondicionador de grano, este es un sistema rotativo, secadora de papel tisú, drenaje de radiadores, drenaje de línea, hay muchas aplicaciones, ¿no?
Eh, bueno, se los menciono acá, después más adelante está, ¿no? Si yo tengo un caudal a desalojar, tengo que prever un grado de sobredimensionamiento. Nosotros trabajamos con un factor 1.5. Significa que si tengo que descargar 100 kilos hora, voy a dimensionar la trampa para poder descargar 150 kilos hora a una presión diferencial determinada. ¿Esto por qué? Porque en las condiciones de inicio, em, seguramente la trampa va a tener que descargar lo que condensa el equipo más lo que tiene arrastrado de la línea y lo tiene que descargar en una velocidad más rápida que después durante el proceso, ¿no? Entonces, en esta tabla nosotros podemos entender que hay distintos criterios de selección que me permiten decir esta trampa va, esta no. Por ejemplo, si yo tengo presiones mayor a 1,5, la trampa de membrana o la cona de bola mayor 1,5 va bien. Ahora, si es menor a un bar, la termodinámica o la bimetálica probablemente no llegue. O sea que la presión diferencial va a determinar el tipo de trampa. Y después nosotros tenemos como reglas generales, ¿no? Sabemos que la termodinámica no es aconsejable para equipos de proceso. Hablamos de procesos, intercambiadores, tanques, equipos donde ocurre un intercambio térmico. Eh, para drenaje de línea sí funciona muy bien la termodinámica, también la de membrana, la bimetálica. La de flotador hay que tener en cuenta la presión, por eso dice que una advertencia. Y cualquiera de estos equipos, bimetálica, membrana y flotador, funcionarían mejor con proceso, pero también hay que evaluar, ¿no? Obviamente la velocidad. Y después hay casos especiales, como hablamos de los cilindros rotativos, que es una trampa flotador, con ese sistema que hablamos de bypass externo. Intercambiador casco y tubo, generalmente se utiliza flotador, pero existe la posibilidad de colocar un bimetálico con ciertas características. Y intercambiador a placas, no hay duda, es de flotador, y eliminador de aire, no hay duda, es de membrana, ¿no? Acá está un poco lo que les adelanté, ¿no? Una vez que yo sepa la presión y el caudal a descargar, vamos a multiplicar por 1,5, un factor de seguridad. Y acá vamos directamente a las aplicaciones y después si alguien quiere preguntar por el chat o tiene alguna aplicación, la podemos explicar, ¿no? Este es un ejemplo clásico de un colector distribuidor que recibe vapor de una caldera y tiene que distribuir a cada una de las líneas de vapor. Y claro, es un sistema que recibe un vapor, acá se va a generar un cambio de flujo y una especie de trampeo porque le voy a bajar la velocidad. Entonces este colector debería tener cierta inclinación interna para todo el condensado que se vaya acumulando en este tanque colector sea drenado. Fíjense que tiene una válvula pitch, porque se supone que acá en el fondo hay suciedad, sin embargo acá tengo condensación. Y bueno, y entonces en forma lateral armo mi cuadro con una trampa termodinámica o incluso termostática. Acá cualquiera de los dos conceptos podría funcionar para esta aplicación sin problemas. Otro ejemplo es el de los bolsillos de condensado. Ustedes saben que en una línea de distribución, cada 50 metros o cada cambio de dirección, deberíamos colocar estos bolsillos con el mismo diámetro, o por lo menos hasta 4 pulgadas el mismo diámetro de la cañería, para permitir que todo el condensado que está circulando por la cañería en algún punto tenga un punto de drenaje. Y para el punto de drenaje también, ¿no? Válvula pitch y válvula en forma lateral. Aquí se utilizan los dos conceptos, termodinámica, termostática, depende un poco de la presión de la línea. Incluso en líneas de vapor sobrecalentado, ustedes me dicen, pero el vapor sobrecalentado, ¿cuándo va a condensar? Y al principio, cuando arranquemos y tengamos toda la cañería fría, vamos a tener puntos de condensación y es clave que las trampas drenen y eviten circular condensado, ni hablar alimentación de turbinas, donde, salvo que sean turbinas de condensación, el grado de sequedad es mandatorio porque si no puede arruinar el funcionamiento de una turbina. Así que nada, esto es algo que nosotros siempre remarcamos en las auditorías, la falta de bolsillos
que al no tenerlos empeoran la calidad del vapor. O sea, el vapor es un fluido bifásico que inevitablemente va a generar condensación solo por circular. Bueno, hay que drenarlo. Esta es otra aplicación bastante típica que se utiliza en los puntos altos de la instalación o en los fines de línea, y que la función es eliminador de aire, ¿sí? Y acá claramente es una aplicación ideal para la trampa de membrana, que obviamente va a dejar pasar el aire y cuando reciba vapor va a dilatar el fluido interno y va a generar el cierre, así que funciona muy bien. Otra aplicación acá es un cuadro de reducción de presión. Esto es un sistema prearmado que ARI y Vermo pueden ofrecerlo como tal, bajo diseño, y que consta de válvulas de corte, una válvula de control, también podría ser una autooperada. Entonces recibe una presión y tiene que reducirla, lo típico de 8 a 4,5 kilos. Y claro, acá tenemos un separador de gotas. ¿Cuál es la función del separador de gotas? Bueno, condensar todo las partículas de agua que están como flashing en la corriente de vapor, capaz que no están como condensado eh, abajo, sino que están en forma de spray. Y bueno, esto tiene un sistema de placas internas que obligan al vapor a cambiar el sentido y por impacto de alguna manera van generando esta condensación. Y me interesa que todo lo que se genera acá lo descargue rápido, entonces utilizo una trampa de tipo flotador eh, para tener mayor seguridad. ¿Podría utilizar una trampa termodinámica o bimetálica? Sí, también podría, pero de acuerdo a la criticidad o la pierna de condensado, la de flotador me daría más seguridad, ¿no?, de trabajo. Y este es el ejemplo típico, también es un sistema montado por Vermos, un sistema generador de agua caliente. Ustedes saben que para generar agua caliente dentro de la industria, tengo dos sistemas, o tengo un tanque con un reservorio de agua y le voy haciendo inyección directa, y entonces necesito mantener grandes reservorios de agua, o puedo tener este sistema que de alguna manera me genera a demanda el agua caliente de acuerdo a lo que necesita el proceso. Es un sistema que va a recibir vapor, lo va a circular por un intercambiador de placas, y claro, necesito que ese vapor condense rápido, porque esto estamos hablando de un sistema de alta capacidad de transferencia, y todo lo que condense me lo descargue, con lo cual acá casi sin duda la trampa flotadora es la que mejor se adapta al proceso, ¿sí? En estos casos donde yo necesito generar agua caliente, ¿no? Así que esta es la trampa por excelencia de procesos. Y bueno, estamos cerrando la presentación, creo que estamos justo con el horario y estoy para recibir consultas. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Bueno, señores, ahora si tienen alguna duda, es un buen momento, ¿no? Para expresar también, si a lo mejor no en este momento, pero en el futuro, en la pantalla ustedes pueden ver mi correo y el de Ignacio. Trae el correo de Vermo, pero también pueden enviar al correo Ari, también es paulo.roque @ari @armaturen.com o ignacio.olcese@ari-armaturen.com. Nosotros, además de la parte de las trampas de vapor, también manejamos los productos como válvulas de seguridad, válvulas de retención, válvulas de control, butterfly valves. Y también tenemos el apoyo del departamento técnico de Vermo en Brasil, ¿no? Para diseños, para proyectos, para skills, que también hacemos esto. Además de estas válvulas, nosotros también tenemos toda la línea de intercambiadores de calor que son fabricados en la fábrica de Ari aquí en Brasil, ¿no? Yo no sé, Tony, ¿quieres hacer algún comentario? Ignacio. No, muy bueno. Parabéns, Inácio, pelas suas explicações. Estavam muito buenas, muito boas. E se precisar, estamos também à disposição.
Claro. No pusimos el mail de Tony, pero también, ¿no, Tony? Tony@vermo.com.br, ¿verdad? Tony está mudo. Perfecto. Sí, sí. Está bien. Estamos para Tony.silva. Ah, Tony.silva, ¿no? Está, Tony.silva. Tony.silva@vermo.com.br. es, Señores, es- pueden entrar en contacto con nosotros. Nos ponemos a la orden. Esta presentación que está siendo grabada va a ser, la vamos a subir en nuestra página de YouTube, ¿ok? A donde pueden buscar a través de Vermo, que ahí hay entrenamientos en portugués y también toda la parte de entrenamientos en lengua española también. Eh, Paulo, eh, temos uma pergunta em chat Tenemos preguntas. A ver. sobre Válvulas mariposa biocéntricas. Tony, por favor, si quieres responder. Sim, Ernesto, graças por sua pergunta. Temos sim biecêntricas e também temos triecêntricas, como lá na imagem, lá nessa que está aí em sua tela agora. À direita temos válvulas bi e triecêntricas. A especialidade área é triecêntrica, mas também temos a possibilidade de fornecimento de válvulas biecêntricas. Biocéntricas, sí. En este caso, lo que necesitaría era apenas pasarnos las condiciones de trabajo, ¿no? Y Claro, nosotros podemos dimensionarlas correcto. a estos correos. Bueno, señores, yo creo que estamos. Muchas gracias por su atención, ¿no? Que tengan un lindo fin de semana y a todos hasta el próximo webinar que va a ser seguramente en junio. ¿Listo? ¿Listo? Listo, hasta luego, Listo. gracias. Muchas gracias. Graças. Hasta luego.